La Contraloría General de la República ordenó un sumario por diversas anomalías en el Centro de Justicia y es que a la fecha se registran inundaciones, falta de una sala de primeros auxilios o incluso problemas de salud. Bueno, vamos a ahondar en el tema y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile un colega, periodista de The Clinic, Jorge Molina, quien tuvo, ¿cierto?, la posibilidad de descifrar el informe y además hacerlo en un reportaje que está en la web y que también vamos a compartir. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Macarena? Mucho gusto y gracias por la invitación. No, gracias a ti también por venirnos a contar, en primer lugar, de qué trata este informe que finalmente tú tuviste que leer tan a profundidad para poder también presentarnos este artículo. Lo particular de este informe es que vuelve a confirmar ya varios anteriores. Es importante entender de que el Centro de Justicia se inaugura el año 2005 cuando comienza la reforma procesal penal. Lo inaugura el presidente Lago, lo inaugura el entonces presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, y el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena. Pero fundamentalmente es Lago, ¿no? Y se inaugura este Centro de Justicia incluso sin la recepción de obra. O sea, aquí lo que pasó es que efectivamente el expresidente, en ese ánimo modernizador y ganas de cortar todas las cintas posibles, se inaugura esto ya con problemas. Con problemas, por ejemplo, de ambientación. ¿Pero con problemas de atraso o con problemas propios de la estructura? Con problemas propios de la estructura y con problemas, por ejemplo, de climatización. Hubo momentos donde, lugares donde la gente tuvo que salir porque habían cerca de 50 grados de calor o 40 y tanto. O sea, quiero que te hagas una idea de lo que puede llegar a ser eso en el marco de la reforma de toda esta historia que significaba cambiar la persecución penal de los delitos, pero el lugar donde se contenía, donde esta historia estaba pasando, allí en los tribunales de garantía, eso, no sé, estaba malo sencillamente. No, la empresa que lo había construido no lo hizo bien. Entonces sucedió que con el paso del tiempo se empezaron a encontrar otras cosas, atraso, falta de pagos de multa, y así, o sea, suma y sigue. Y ahora este último informe, donde uno pensaría que han pasado ya casi 10 años, ¿cierto?, vuelve a encontrar situaciones que debieran haberse resuelto. O sea, por ejemplo, la sala de primeros auxilios, ¿cierto? Uno va al Centro de Justicia y esto no lo considera, el informe tal vez no lo vio, o en una de esas, no sé, se podría haber arreglado, pero yo hasta la semana pasada, o sea, la antepasada, cuando fui al Centro de Justicia, en los primeros pisos no hay baño. O sea, más bien el 2, digo, porque lo llaman, claro, la planta baja, la planta central es donde está, pero no hay baño. Hay abajo y en todos los pisos, pero ahí no hay. Y han pasado 9 años, entonces uno se pregunta, o sea, está la cavidad, ¿no? Está allí, es igual que la cavidad del baño, pero sencillamente no hay. No. Jorge, tú dices que este es un informe más que viene a ratificar informes anteriores. Informes anteriores. Claro, y tú hablas desde el año 2005 a la fecha, con estas anomalías que han persistido y que no han sido una mejora, ¿cierto?, en este gran centro de justicia. La pregunta es la siguiente, y de acuerdo a la investigación que tú realizas, ¿dónde ves tú que está la responsabilidad de esto? ¿Quién es el que en este caso nos indica que hay que mejorar esto, que faltan las salas de primeros auxilios, que se está inundando tal espacio? Mira, yo creo que para ser franco y equilibrado en esta historia, o sea, yo creo que primero es la concesionaria. O sea, aquí no hay tema. El gobierno de esto parte Frei Lago, pasan dinero para financiar también la construcción. Y además se paga un fijo, que es la mantención. La mantención del... Entonces la empresa claramente es responsable de esto. No sé, podemos llamarlo un buen chileno la historia flojera nomás. Y por otro lado, tienes al MOP, que es lo que establece el informe, que fundamentalmente no se está haciendo bien la pega, que es por cada anomalía una sanción, por cada anomalía tiene que haber un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que establece el informe? Entonces, claro, uno podría decir el privado es privado, ¿cierto? Pero quien tiene que fiscalizar al privado es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, claro, uno podría decir, mira, la empresa privada no está cumpliendo, pero eso no lo controlo yo como ciudadano, no lo controla Carabineros, no lo controlan los jueces, sino que lo controlan el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, si tú te das cuenta, en la seguridad
que es la que tú tienes para ingresar al recinto, no es gendarmería. A diferencia de los tribunales antiguos, por ejemplo, o la misma corte, que es la que está encargada de la seguridad, no, aquí hay una empresa. O sea, a veces llega a ser tan... después de leer el informe de la Contraloría, uno se pregunta, bueno, ¿no hay alguien que esté mirando las cámaras todo el día? ¿Qué es lo que dice? El sistema de televigilancia, más bien más o menos, la seguridad, ¿qué es lo que dice la Contraloría? No está buena nomás. O sea, la gente de pronto pasa, como que no hay mucho control en el tema. Entonces uno de pronto se pregunta, ¿por qué no han pasado cosas más brutales? O sea, solo por recordar algo, en el juicio de la cárcel de San Miguel. Los familiares, uno podrá decir con justa razón o sin justa razón, el hecho es que quebraron todos los vidrios, y ya las mamparas, ¿cierto? Y ya hasta hace un par de semanas los vidrios se quedan rotos. Y los guardias que estaban allí, uno pasaba, comentaba, le decía, no tiene frío, ¿no? Un comentario cotidiano. Y bueno, o sea, más abrigados que de costumbre. Entonces uno se preguntaba, pero ¿cómo se van a demorar tanto una concesionaria grande en, por ejemplo, poner los vidrios? Así de sencillo. Vamos, Jorge, a invitar a aquellas personas que nos acompañan en CNN Chile a que puedan, cierto, revisar este reportaje, porque en el fondo tú también traduces parte de este informe y lo haces más amigable para todos los lectores, especialmente aquellos que están acostumbrados. Pero yo sí quiero leer solo dos frases de este reportaje. Dice, un ejemplo: se canceló por la mantención constante de especies arbóreas naturales, las que fueron cambiadas arbitrariamente por plantas de plástico. Y tú hablabas, cierto, que aquí puede haber flojera, puede haber un poco de pereza en ciertas mejoras. Frescura. Pero esto no es pereza, esto es cambiar, cobrar por una jardinería que no se necesita. Te puedo contar, por ejemplo, cuando uno entra al centro de justicia hay una explanada, ¿no? Están los tribunales de garantía aquí, los tribunales de garantía tú a la derecha y a la izquierda, y al fondo están los tribunales orales. Entonces, cuando uno baja a los tribunales orales, uno se dirige a la oficina de comunicaciones, que es la oficina de comunicaciones del Poder Judicial. Y en ese camino hay una especie de patio de luz, que hay piedras y hay un lugar donde se ponen las plantas, un macetero. Es bien lindo la figura, ¿no? Entra un poco de luz. Entonces, hace un tiempo atrás, habían flores naturales, o sea, que diga plantas naturales. Entonces, un día pasé y me sorprendí porque dije, ¿será que son de plástico? Y de verdad que me llamó la atención. Entonces abrí la puerta, entré y toqué, me quedé sorprendido porque efectivamente eran de plástico. Yo, la verdad, nunca se me ocurrió, y creo que nadie reparó en el tema, de que en un momento las habían cambiado, y que hoy día es lo que la Contraloría establece. Y allí se debió establecer una multa, y que la Contraloría dice que esa pega que debió haber hecho el inspector fiscal, no sé si es el mismo que va, porque la Contraloría no lo detalla, pueden haber distintos, puede haber uno nuevo, pero el hecho es que esa pega, según la Contraloría, no se cumplió. O sea, uno espera que la autoridad haga la pega. Claro, con esto nos quedamos. Para aquellos que quieran conocer detalles de este reportaje, Contraloría ordena sumario por anomalías en el Centro de Justicia. Ese es el titular con la cual usted puede ingresar precisamente a la página. Que puede ir al final y puede ver la fotografía. Exactamente, y al final, al término, está también el informe completo. Lo cierto es que... pincha el informe y se va al final del informe, y ahí están las fotos de las cajas de electricidad mala. Qué miedo. Bien, pues ahí está toda la información. Gracias por venirnos a comentar parte muchas gracias por invitarme también del trabajo que también realiza.